Segundo coloquio correspondiente a la 47ª edición del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, que tiene por temática transversal liderazgo y gestión para conversaciones pertinentes sobre un mundo cambiante, preparado por los estudiantes del Taller de Gestión y Liderazgo de Ingeniería Civil Industrial. La conversación que desarrollaremos en este coloquio será en torno a cómo las decisiones arancelarias de Trump afectan a la economía internacional y a las relaciones diplomáticas. Agradecemos a los profesores José Araya y Tamara Wong por mantener en pie este proyecto que presenta una gran oportunidad en nuestro desarrollo profesional. Y a continuación, para dar inicio formal a esta jornada, invitamos al conjunto coral estudiantil de la universidad a presentarse en el escenario. Bajo su interpretación se entonará el himno de la Universidad de Santiago de Chile. Hola. Muy buenos días, los invitamos a ponerse de pie. Alma Mater, tú nos harás adalides de un ideal y a la cumbre del progreso pronto Chile llevarás. Tú le das a nuestras almas energías en la lid, horizontes a la mente y alegría de vivir. Ya se escucha el llamar de las aulas que con notas de alegre canción a la luz de esta clara mañana nos invita a la diaria labor. Como late la sangre en las venas, como un ritmo de vida y acción, el trabajo es nuestra alegría, flor de esfuerzo y destello del sol. Alma Mater, tú nos amas, adalides de un ideal, que a la cumbre del progreso pronto Chile llevarás. Tú le das a nuestras almas energías en la lid, horizontes a la mente y alegría de vivir. Pueden tomar asiento. Muchas gracias al coro estudiantil por su colaboración con nosotros en este día. Queremos agradecer a la expositora María Cifuentes por aceptar nuestra invitación el día de hoy. María Cecilia Cifuentes actualmente es académica y directora del Centro de Estudios Financieros del ISI Business School de la Universidad de los Andes. Además, es consejera del Consejo Consultivo Previsional y miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile. Con una amplia trayectoria en análisis económico y políticas públicas, su visión nos permitirá comprender a fondo cómo decisiones económicas de grandes potencias afectan el escenario global. De su mano, exploraremos cómo ciertas decisiones políticas, específicamente las arancelarias impulsadas durante la actual administración de Donald Trump, han tenido impactos relevantes tanto en la economía internacional como en las relaciones diplomáticas. Les invitamos a participar activamente en este coloquio. Planteen preguntas, compartan ideas y aprovechen esta instancia para profundizar y enriquecerse del conocimiento que ofrece este espacio. Sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso
a la señora María Cecilia Cifuentes. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco mucho esta invitación. Tengo que confesarles que no había venido nunca a la Universidad de Santiago, así que estoy muy contenta que me hayan invitado. Estoy muy contenta de ver además gente joven que quiera ir un poquito más allá de lo que a lo mejor los ramos estrictamente, las notas, y no, que quieran ampliar un poco su mirada, invitar gente y sobre todo, bueno, hablar de un tema que yo tengo que partir por decir que, claro, yo he estudiado harto tiempo economía, llevo mucho tiempo estudiando economía. Este es un tema más grande que la economía. Aquí lo que tenemos en realidad es un conflicto geopolítico. Y claro, es un tema que me he tenido que poner a estudiar. Probablemente no soy experta y tampoco podría decir en qué va a terminar lo que estamos viviendo. Lo único que uno puede decir es que estamos viviendo un mundo mucho más complejo que el que a ustedes les tocó desde el día que nacieron. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que estar demasiado preocupados o pucha, qué mala suerte lo que me tocó y por lo tanto mi vida fregó. Bueno, yo nací en plena Guerra Fría y claro, ahora uno ve, por ejemplo, mucha gente de la generación de ustedes que dice, yo no quiero tener hijos, ¿cómo voy a traer hijos a este mundo? Bueno, menos mal que mis papás no pensaron eso, digo yo, porque la verdad que ese mundo era incluso más complejo. Yo me acuerdo de niña que uno tenía el temor del famoso botón rojo y que de repente partiera la Tercera Guerra Mundial y que el mundo desaparecía por el poder nuclear. O sea, el mundo generalmente ha sido difícil, esa es la verdad. Y uno de mis... a mí me gusta harto leer, bueno, recomiendo mucho leer, pero además me gusta leer novelas y me gusta mucho Ken Follett. Entonces ahora estoy leyendo Los Pilares de la Tierra y uno ve cómo era el mundo hace 1000 años atrás y claro, pasaron 1000 años y el mundo era mucho más complejo todavía en esa época. Así que lo primero que creo que estamos en un mundo difícil, que nos va a tocar un periodo complicado, pero bueno, hay un dicho muy sabio que dice que tiempos duros crean hombres fuertes. Así que eso hay que estar atento a que probablemente tenemos un desafío más fuerte, pero los desafíos son bonitos. Bueno, vamos viendo los temas que quiero ver, bueno, los efectos globales de esta nueva política de Estados Unidos, que además está yendo más allá de lo que uno pensaba antes, porque cuando yo preparé esta charla me centré en el tema de los aranceles, la guerra comercial, pero lo que está pasando ahora es mucho más complejo que la guerra comercial en sí. O sea, este conflicto entre Israel e Irán es todavía probablemente, o sea, podría ser eventualmente mucho más grave que la guerra comercial. Después, bueno, hablar un poco de Chile, cómo estamos en este contexto global, en lo económico y en lo institucional, y me interesa centrarlo acá porque probablemente, bueno, esta es nuestra realidad en el fondo, y yo creo que tenemos condiciones para navegar contra la corriente. O sea, yo creo que el país puede seguir funcionando bien. Un poco para tener un poco de contexto, aquí yo tengo graficado y no se alcanzó a ver, bueno, esta de acá, porque no sé por qué no ocupo la leyenda completa, pero esto es Estados Unidos. Este es el PIB de los países. Este es Estados Unidos. China, que claro, China ha crecido muy rápido en los últimos años, de ser prácticamente nada. Todavía le falta mucho para superar a Estados Unidos. Esto está medido en dólares corrientes. Cuando uno lo mide en dólares corregidos por el poder de compra de los países, China es más grande. Pero medido de esta forma, que es la forma, bueno, cuánto poder económico tiene un país, este es el valor del PIB y Estados Unidos es el país más grande del mundo. Esto de acá que fluctúa tanto, esta es la Unión Europea. Ahora, esto es tan fluctuante no porque la Unión Europea tenga tantas crisis y recesiones, sino porque al medirlo en dólares, esos países, su producción se mide en euros, pero el tipo de cambio del dólar-euro fluctúa mucho. Entonces eso explica por qué es tan fluctuante. Bueno, aquí está Japón. Es interesante Japón porque Japón, en mi niñez, apuntaba que Japón podía superar a Estados Unidos, era el país que más crecía en el mundo, pero se estancó y nunca más creció y bueno, ahora la brecha con Estados Unidos es gigante. Esto no es PIB per cápita, es PIB total,
porque PIB per cápita Japón tiene más que Estados Unidos. Y bueno, por último India, que es esta potencia emergente, que es efectivamente el país del mundo que ahora más crece, pero que todavía, a pesar de que tiene más población que China, ya lo superó en población, le falta mucho para tener el nivel de PIB porque es un país mucho más pobre. Ahora, lo que llama la atención en esto, y aquí voy a hacer una como primera crítica a la mirada que tiene Trump del mundo, que no la comparto, es que, ¿qué significa esto de Make America Great Again? ¿Cuándo ha sido chico? ¿Cuándo ha perdido importancia? Claro, uno podría decir, bueno, le surgió competencia, que es China, y no la tenía, pero Estados Unidos sigue siendo el país más dinámico del mundo, donde todo el mundo quiere ir, todos queremos dólares. O sea, Estados Unidos no solo es poderoso por ser el país más grande del mundo, sino porque emite la moneda de reserva mundial. Y eso le da un poder gigantesco. Todos queremos dólares. Y eso es lo que permite, o sea, y eso explica por qué Estados Unidos tiene el déficit que tiene. Es un Estado que tiene un déficit gigantesco, pero cuando quiere financiar el déficit, emite bonos del Tesoro y todo el mundo quiere esos bonos. Es el resto del mundo el que le hace un regalo a Estados Unidos y Estados Unidos recibe ese regalo por ser la economía institucionalmente más poderosa, una democracia estable. No tiene mucho sentido el discurso de Make America Great Again. El problema que tiene Estados Unidos es un déficit fiscal muy grande. Y lo tiene porque todos queremos bonos del Tesoro. Si Trump deteriora a Estados Unidos institucionalmente, a lo mejor no vamos a querer esos bonos. Y ahí sí que Estados Unidos va a tener un problema. O sea, si se deteriora este país en términos del riesgo país, que de hecho ya le bajaron la clasificación, es ahí donde empiezan los problemas de Estados Unidos. Respecto a la guerra arancelaria, y aquí uno tiene que entender que los aranceles son un arma autodestructiva para los países. ¿Por qué? Porque el arancel finalmente es un impuesto que pagan los consumidores de un país por poder comprar bienes importados. Y si los bienes importados sin aranceles son más baratos que los bienes nacionales, es porque eso es bueno para los consumidores. Los consumidores son los principales beneficiados del comercio internacional. Si nosotros tuviéramos que depender de fábricas de autos chilenos haciendo autos, un auto nos costaría mucho más caro de lo que cuesta ahora. Que era como en la época que efectivamente Chile tenía aranceles promedio de 100%. Si uno hace las comparaciones, en esa época un auto costaba lo mismo que una casa. Entonces, los países se benefician del intercambio. Finalmente, las personas, el ser humano en el fondo, la principal diferencia que tiene el ser humano y lo que ha permitido que sea la especie que más se desarrolle es el intercambio, que nosotros podemos intercambiar. Eso es lo principal, eso explica todo nuestro desarrollo. Hay un libro que se lo recomiendo mucho, que lo escribió un economista catalán que está en la Universidad de Columbia, que es Javier Sala y Martín. Javier se escribe con X, que él escribió un libro que se llama Economía en Colores, que yo se lo he dado a leer a mis niños de 15 años. Es un libro genial porque él explica la economía con cuentos. Y finalmente lo que él dice es un poco, la pregunta es, bueno, ¿y quién sabe hacer galletas? Yo les preguntara a ustedes, ¿quién sabe hacer galletas? Y muchos levantarían la mano, así yo he hecho galletas. Y les diría, bueno, ¿y sabes hacer la harina? ¿Dónde sacas la harina? Entonces tienes que ir a plantar trigo. Y después, y el horno, por ejemplo. ¿Sabes hacer un horno? ¿Sabes hacer la generación eléctrica para tener el horno o el gas para el horno? Entonces, todo lo que nosotros tenemos, lo que hacemos a cada minuto es fruto del intercambio. Es la única especie en el planeta que puede intercambiar. Ponerle trabas al intercambio es ponerle trabas al desarrollo de las personas. Aquí está el arancel promedio de Estados Unidos. Esta es una lámina que mostró el Banco Central hace poco, desde fines del siglo XIX. Entonces, esto está muy vinculado a cuando se abre la economía, el mundo crece mucho. Aquí empezó una política parecida a la que está siguiendo Trump de proteccionismo. Bueno, en este periodo además, después se inició la Segunda Guerra Mundial, vino la Gran Depresión. Y este es el periodo de baja aranceles que se profundizó mucho en los 80 con las ideas de Reagan en el fondo. Y aquí está el periodo en que el mundo más ha crecido, que es el periodo de la globalización, que ha sido tremendamente positivo. Entonces a lo mejor alguien diría, bueno, ¿y si los aranceles son tan malos? ¿Por qué los países ponen aranceles?
Claro, porque los aranceles, en una economía uno puede distinguir los productores, el gobierno y los consumidores. Los aranceles benefician a los productores, les dan poder monopólico en el fondo, los protegen. Entonces siempre está el argumento de no, para que no se pierdan los empleos. Los empleos tienen que estar donde el país tiene las ventajas comparativas y competitivas, no en industrias protegidas. Pero los productores se ven favorecidos con los aranceles. Entonces dicen, oiga, póngame aranceles que la competencia externa... Entonces es bueno para los productores que tienen poder de lobby. También es bueno para los gobiernos porque recaudan impuestos. ¿Quién paga todo eso? Todos, porque todos somos consumidores. Entonces los países pierden con los aranceles, pero lamentablemente hay dos grupos que son el Estado y los productores que ganan. Entonces ellos se alían contra todo el resto y ponen aranceles. O sea, esto que haya, porque Estados Unidos, y no sé, yo escuché el discurso del día de la liberación de Trump. Se los recomiendo escucharlo. Es súper interesante porque él, bueno, tiene una forma de hablar bien particular, empieza, los japoneses son un genio, dice, yo los admiro. Ellos nos mandan todos sus productos y no reciben los nuestros porque, claro, ellos son muy inteligentes. Ponen aranceles. Bueno, ¿quién se está perjudicando con eso? Son los consumidores japoneses, no Estados Unidos. Estados Unidos se está beneficiando de recibir bienes japoneses a precios más económicos. Se está beneficiando de la competencia. ¿Qué es lo que ha hecho Trump? Y este es el arancel promedio de cada uno de los días. Bueno, aquí está el primer gobierno de Trump. Cuando se inició la guerra arancelaria con China y subió los aranceles, esto fue la primera alza que decretó, nos fuimos a este nivel, o sea, retroceder como 50 años, este es el día de la liberación, a esto subieron los aranceles, si es que se aplicaran, lo que pasa es que no se han aplicado. Después el 9 de abril subió la apuesta porque le subió los aranceles a China, entonces el 9 de abril el arancel promedio de Estados Unidos que se estimaba hubiera sido un 30%, en los PIC. Bueno, después el 12 de abril ya anuncia una baja transitoria, el 12 de mayo llega este acuerdo con China, pero todavía no sabemos cuál va a ser finalmente el arancel que va a tener Estados Unidos. Se supone que lo está negociando. Ahora, entre medio, y yo creo que esta es la salvación que podemos tener, entre medio ha empezado a generar mucha crítica interna, de partida rechazo de tribunales de justicia, porque él para poder poner aranceles invocó unas cláusulas que no necesariamente respetan la institucionalidad americana. Los consumidores americanos se enfrentan, entonces ahora tienen que pagar precios más altos. Entonces Trump empieza, no, ¿y para qué las niñitas quieren 30 Barbies? Con 2 Barbies está bien. Claro, porque el precio de las Barbies empezó a subir. Entonces los aranceles los pagan los consumidores. Yo por ahora veo que el freno que puede tener Trump a sus malas políticas económicas, porque son malas desde el punto de vista económico, yo creo que nadie podría decir que esto es bueno para Estados Unidos. Hay gente que lo puede defender desde el punto de vista geopolítico, como un negociador, pero desde el punto de vista económico, jamás va a ser bueno hacerle a los consumidores pagar más impuestos y reducir la competencia y generar industrias protegidas. Además ha sido muy irracional, porque uno podría entender un gobierno que le pone aranceles a los bienes finales, que eso solo perjudica a los consumidores. Pero aquí hay aranceles a los bienes intermedios también. Entonces, hay algunos productores de autos americanos que dicen que los perjudican, porque tienen componentes importados, las cadenas de valor están integradas. Entonces, esto ha sido tremendamente negativo. Yo creo que el único freno puede venir internamente, de que los consumidores se den cuenta que están pagando precios más caros, que esto suba la inflación. La inflación fue uno de los elementos que puso a Trump en el gobierno, porque los americanos sentían que la inflación era responsabilidad de Biden. Bueno, la inflación fue responsabilidad de las malas políticas en la pandemia. Pero el problema que tiene Estados Unidos no es tan de partida que Trump confunde, porque cuando uno se va a las cuentas externas, está el déficit comercial, que es solo de bienes, y está el déficit en la cuenta corriente, que incluye los servicios. Estados Unidos tiene un déficit comercial muy alto, pero tiene superávit en servicios. Eso es lo primero. Y lo que importa es la cuenta corriente, no el déficit comercial. Y lo que importa es la cuenta corriente global, no la cuenta corriente con cada país en particular. Eso no tiene ningún sentido. Empezar a decir, con este país tengo déficit, por lo tanto, porque eso depende de las estructuras de bienes. Yo tengo un déficit enorme con el supermercado Líder en el fondo. Porque claro, yo le compro todo y no me compra nada a mí, pero eso no tiene ni un sentido mirarlo así en el fondo.
Uno mira su agregado, los países lo mismo, o sea, yo tengo superávit con mi empleador porque me paga en el fondo, pero tengo déficit con todos los que les compro, esa es la lógica en el fondo. El problema que tiene Estados Unidos entonces tiene un déficit en la cuenta corriente, aquí está medido como porcentaje del PIB, pero finalmente ese déficit en la cuenta corriente Estados Unidos lo tiene porque tiene un enorme exceso de gasto público, tiene un déficit fiscal gigantesco que además ha subido. Aquí en los 80 el déficit fiscal era como cerca de un 4% del PIB, este es el periodo de Bill Clinton que lo logra resolver el déficit fiscal. Después nos vamos a la crisis subprime, en que hay un enorme déficit fiscal, algo lo resuelve. Aquí está la pandemia, bueno, Chile también tuvo un gran déficit fiscal. Y aquí, claro, algo ha disminuido el déficit, pero estamos hablando de cifras de 8% del PIB de déficit. En Chile estamos preocupados porque tenemos un 2 de déficit, que no es bueno, pero aquí estamos hablando de un 8. ¿Cómo Estados Unidos tiene este déficit? Tiene este déficit porque todo el mundo quiere comprar bonos del Tesoro. Nosotros también. Chile también compra bonos del Tesoro, la AFP compra bonos del Tesoro, todos los fondos de pensiones del mundo compran bonos del Tesoro, es el activo libre de riesgo. Entonces, de alguna manera, esto está explicado porque Estados Unidos gasta mucho y el resto del mundo le quiere prestar. El resto del mundo le quiere prestar porque todos queremos tener activos en dólares. Ese es la causa, o sea, aquí el déficit es, por un lado, porque gastan mucho y por otro, porque el mundo lo quiere financiar. Si el mundo quiere dejar de, y bueno, y uno de los financistas importantes son los chinos. Los chinos son grandes poseedores de bonos del Tesoro americano. El principal financista no es China en todo caso, es Alemania. Alemania tiene un superávit en las cuentas externas todavía mayor que el que tiene China. Entonces, esa es la situación. Y este déficit tiene como resultado, porque el déficit es un flujo, y el resultado es que va acumulando una deuda pública enorme. Y estamos en niveles de deuda pública en este minuto de 120% del PIB, que no fueron tan altos, hay que retroceder hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, para encontrar niveles de deuda como los que tenemos ahora. Y esto sí es un problema. Entonces, Trump ahora está buscando aprobar The One Big Beautiful Bill, no sé si lo han escuchado, los nombres son bien curiosos, es una especie, como así como hizo Milei en Argentina, una ley ómnibus que incluye un montón de materias. Es desastroso el One Big Beautiful Bill, es desastroso y aumenta el déficit fiscal. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados y probablemente se va a aprobar en el Senado. O sea, aquí estamos enfrentados a un deterioro de la economía americana, no solo en lo económico, sino que para mí lo más grave en lo institucional, un deterioro institucional. Después de que el premio Nobel el año pasado se lo dieron a economistas, Acemoglu y Robinson y Johnson, que le dieron el premio Nobel por todos los estudios que han hecho de que el factor más importante del desarrollo económico son las instituciones. Es el desarrollo institucional, mejorar instituciones. Eso es lo que permite que los países se desarrollen. Entonces estamos aquí en una situación económica de Estados Unidos muy compleja y lo que ha pasado es lo esperado. Finalmente el elemento clave aquí es el precio de esos bonos del Tesoro, cómo el mercado valoriza los bonos del Tesoro americano. Y lo que hemos visto es que la tasa de interés de esos bonos ha subido. O sea, se le ha deteriorado la situación a Estados Unidos producto de sus propias políticas. Bueno, ¿qué es lo que piensa el Fondo Monetario? Las estimaciones de crecimiento para el mundo y para Estados Unidos, estos son los World Economic Outlook que saca el Fondo Monetario 2 veces al año, en abril y en octubre. Entonces aquí yo comparo lo que estimó en octubre del año pasado con lo que estimó en abril, después de los anuncios del Día de la Liberación, y uno lo que ve es que el mundo va a crecer menos en el 2025, medio punto menos, o sea, son 4 décimas que cae el crecimiento. Esto, si uno le pone números, son 500.000 millones de dólares. Casi 2 veces el PIB de Chile. Eso es lo que pierde el mundo. El 2026 también el mundo pierde y la verdad que no alcanza a recuperar después eso. Se recupera un poquito, pero no alcanza a recuperar todo lo que cayó. Estados Unidos pierde más todavía. O sea, Estados Unidos es el principal perjudicado por sus políticas. Estas son las caídas en el crecimiento estimado y después no hay ninguna recuperación.
Trump en algún minuto dijo, es verdad que esto puede generar algún costo en el corto plazo, pero lo voy a recuperar en el largo plazo. El Fondo Monetario no le cree. El Fondo Monetario dice que el crecimiento cae en 2025, 2026 y 2027 y después sigue creciendo al mismo ritmo que antes, o sea, no recupera nunca esa pérdida. Bueno, aquí está medido en millones de dólares cuánto pierde, uno por eso puede sacar el valor. Y lo que pasa con la inflación, o sea, tiene menos crecimiento y más inflación. Ese es el efecto de los aranceles, por eso yo no conozco economistas que digan que los aranceles son buenas políticas en el fondo. Los aranceles generan precios más altos, costos de bienes más altos, menor crecimiento, los países no producen de acuerdo a sus ventajas comparativas. Entonces aquí está lo que yo les decía, esta es la variable que uno debería seguir, cómo finalmente la tasa de los bonos de la deuda, y esto aplica para cualquiera, ¿qué es lo que el mercado piensa de una empresa como Copec? Bueno, veamos a qué tasa se transan los bonos de Copec o a cuánto valen las acciones. Los mercados le ponen precio. Y los bonos del Tesoro al final es que el mercado de capitales le pone precio a los gobiernos, ¿ya? Bueno, las tasas tuvieron una importante tendencia a la baja producto de la pandemia, después subieron debido al aumento en la inflación y después volvieron a tener una tendencia a la baja y lo que hemos visto en el último tiempo es que las tasas han subido, no han subido mucho, es poco, pero cuando uno tiene un déficit fiscal de un 8% del PIB y una deuda de más de 100% del PIB, cada aumento leve de la tasa genera todavía más déficit. Bueno, y esto es interesante también porque, claro, uno tiene que mirar el lado geopolítico de esto. Y entonces también hay que reconocer que aquí no se trata que Trump vino a tirar el mantel en un mundo que estaba perfectamente ordenado, en que todos los países respetaban las reglas, en que todos eran democracias representativas. No. El mundo está ahora, este es un mundo multipolar. Uno de los polos obviamente es Estados Unidos, otro polo es China, otro polo es Rusia. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que China y Rusia no son gobiernos democráticos, no son países que respeten las instituciones. Son países, en China sobre todo, en que hay violaciones a los derechos humanos. En Rusia es una autarquía, en que además funcionan a través de unos modelos que uno podría decir como capitalismo de Estado. O sea, es un Estado... China crece mucho, pero es un Estado que interviene en la empresa y como que de alguna manera decide cuáles son las empresas que van a ser exitosas. Entonces, claro, es verdad que Trump quiso de alguna manera enfrentarse a un mundo en que la lógica no es la misma de Estados Unidos, con otro polo que es Europa, que es un polo dormido y que finalmente había dejado a Estados Unidos a cargo de su seguridad para ellos poder entregar estados benefactores carísimos, países con mucho déficit fiscal, y Estados Unidos tiene algo de razón en decirles, oye, ya, ¿hasta cuándo les voy a financiar yo la seguridad? La OTAN la financiaba a Estados Unidos prácticamente, el resto de los países no ponía lo que tenía que poner. Entonces, claro, Trump vino a enfrentarse a un mundo que no estaba. El punto es que puede tener razón en esos argumentos, puede tener razón en que China no respeta las reglas del libre comercio, en que Rusia invade otro país democrático. El tema es el cómo. Yo no sé cuál es la forma correcta de hacerlo porque finalmente al mundo lo que le falta es como una gobernanza mundial. Se supone que ese rol lo tenía que cumplir Naciones Unidas en lo político y el Fondo Monetario Internacional en lo económico, pero la verdad que Naciones Unidas es bien cuestionable el rol que cumple. El Consejo de Seguridad no sancionan a países como Venezuela, o sea, no tenemos gobernanza mundial. La gobernanza la tenía Estados Unidos, pero la tenía que pagar. Entonces, sí hay un argumento de decir, ¿hasta cuándo yo pago la seguridad del resto del mundo? Entonces, en eso tiene razón. Ahora, el problema es que está empoderando a un líder, a un país que no es democrático y que no respeta las reglas. Entonces, bien interesante, esto lo tuiteó Xi Jinping. Bueno, no sé exactamente si lo tuitea él, pero viene de él en el fondo. O sea, y es súper interesante porque le hace como una amenaza a Estados Unidos. Y le dice, ojo, que los imperios han entrado en decadencia.
y van cambiando los imperios, de alguna manera le va diciendo, yo voy a ser el próximo, yo quiero ser el próximo imperio. Bueno, de hecho China fue imperio. En el siglo XVII China sí era el país más grande del mundo, o sea, no es que... Y después, bueno, China quemó las naves, hay toda una historia ahí bien interesante que tiene que ver con el comercio. Hubo un emperador chino que temió que el comercio con el resto del mundo le quitara poder y directamente quemó todos los barcos. China era el país más avanzado en ese minuto y este emperador decidió quemar toda la flota. Entonces, no sé si han escuchado ese dicho, quemó sus naves. Cuando una persona a sí misma se generó un daño, bueno, eso viene de eso, de China. Bueno, y ahora está tratando de recuperar esa hegemonía. Yo no quisiera un mundo en que el líder mundial es un dictador. En el fondo. Ese es un mundo complejo. El problema es que a lo mejor lo que está haciendo Estados Unidos a eso está llevando. Entonces ahí habla primero del Imperio Británico, más atrás todavía Francia, 400 años atrás España. Cada imperio ha dicho que su reinado es eterno en el fondo, que son únicos, pero el poder es vano, o sea, se pierde. El mundo se mueve, siempre termina. ¿No? Yo encuentro que está súper interesante el mensaje, tiene razón, pero en el fondo apunta a, aquí vengo yo en el fondo. Y en ese mundo complejo estamos. Entonces, ¿qué podemos concluir de la situación mundial? Yo creo que a estas alturas el conflicto comercial no es lo más grave. Al final esto va a tener un impacto en el crecimiento mundial, el mundo se está desglobalizando, el comercio internacional se va a ir más hacia estas ideas que se llaman el friendshoring o el nearshoring, o sea, las cadenas de valor se van a cambiar a ser a lo mejor menos eficientes desde el punto de vista económico, pero a lo mejor desde el punto de vista geopolítico con menos riesgos, porque la pandemia mostró que era complicado depender mucho de China, por ejemplo, en el tema de las mascarillas, o sea, se han ido dando fenómenos en que ese proceso de globalización que estuvo unido a los mejores años del mundo, que son los años que a ustedes les tocó vivir, en los años que nacieron, los mejores años del mundo, desde el año 90 en adelante, desde la caída del muro de Berlín en adelante. Tampoco fue perfecto, hay que acordarse que estuvo el atentado a las Torres Gemelas, o sea, el mundo siempre está en conflicto, pero fueron buenos años en términos de crecimiento. Yo creo que eso se acabó, efectivamente estamos enfrentando como un cambio de era, y lo más grave es que es un fin de este orden occidental basado en reglas, como fin de la historia de Francis Fukuyama, que en algún minuto dijo que de alguna manera triunfó la democracia representativa occidental, pero no fue así. Y lo que estamos viendo ahora es que ese mundo está dando paso a otro, no sabemos cuál va a ser. Uno pensaría que en términos de desarrollo un mundo más difícil es un mundo peor. ¿Cuáles son los riesgos? Y la verdad que aquí hay muchas teorías. Yo he visto hartos programas para tratar de entender cómo funciona un mundo con tres polos. Un triángulo es distinto al mundo bipolar que tuvimos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Un triángulo es más complejo porque de alguna manera Estados Unidos puede sentir que está en el lado débil del triángulo si China se alía con Rusia, que es lo que estaba pasando. Entonces, la estrategia de Estados Unidos es, entonces yo voy a tratar de romper o debilitar esa relación entre China y Rusia para no quedar en la parte débil de este triángulo geopolítico, entonces voy a empezar conversaciones con Putin. Claro, no sé qué tan confiable es conversar con Putin. Y esto está de alguna manera, tiene un símil en los 70, cuando Richard Nixon estableció relaciones con los chinos. Y esa oportunidad fue exitoso para Estados Unidos romper esa alianza entre la Unión Soviética y China. Ganó de eso, esa fue la teoría de Henry Kissinger. El problema es que ahora nadie asegura que esto tenga éxito, porque para Putin, en el fondo, ¿qué piensa él? ¿Me convendrá aliarme con un presidente octogenario que va a durar 4 años? Entonces, yo creo que el tema geopolítico, que como les digo, no soy experta, ahí les recomiendo mucho leer a Moisés Naim, hay mucha gente escribiendo, muy interesante, pero es un mundo geopolíticamente enredado, ¿para qué decir ahora con lo que está pasando en Medio Oriente, que no sabemos cómo va a terminar? Un mundo de otro tipo de guerra fría que aún está en evolución. ¿Es Trump un líder con una estrategia clara?
Esa es otra pregunta que se hacen, porque, y esto yo lo he discutido mucho con el tema de los aranceles, porque desde el punto de vista económico no hay ninguna justificación para los aranceles. Los aranceles son una mala política económica. Pero uno dice, no, es que esto no es solo economía, es geopolítica y Trump tiene una estrategia. Claro, Trump tiene una estrategia de negociación que a lo mejor puede ser muy útil para una negociación privada entre dos personas y él apuesta fuerte y tiene su estilo. Yo creo que esa no es distinto a un presidente. Yo no creo que esa sea la estrategia para un presidente, pero aunque tuviera esa estrategia clara y esto fueran puras jugadas de ajedrez que él tiene planeadas hasta la jugada final, va a gobernar solo 4 años, porque no se puede reelegir y no sabemos qué pasa después. Yo sí que todavía no hay ni un indicio que uno piense, bueno, ¿y podrá Trump cambiar la constitución americana y reelegirse? Yo creo que no, o sea, yo creo que no puede, no estamos en una situación de un deterioro institucional de Estados Unidos de esa magnitud. Sigue siendo un país institucionalmente muy fuerte. Y esa es la pregunta. ¿Se fortalece China con Trump? Yo tiendo a pensar que sí, que se fortalecen los chinos. Y eso no creo que sea una buena noticia, que se fortalezca China. Y lo que sí, y este es un tema que puede ser interesante en el análisis, porque Europa es como el gigante dormido aquí. Europa no ha tenido un rol geopolítico importante y debería tenerlo. Bueno, están tratando de recuperarlo. El problema es que son muchos países, entonces eso hace la negociación mucho más compleja, pero uno ve que, bueno, está aumentando el gasto en defensa en varios países europeos. Eso, claro, eso no es que buena noticia aumentar el gasto en defensa, pero sí es tomar un rol geopolítico más relevante que no tenía. Eso le genera otro problema a Europa, porque Europa tiene también unos enormes déficits fiscales, producto de los estados benefactores. Los estados benefactores están quebrados. Con la demografía que tenemos están quebrados. Entonces ahí también Europa tiene todo un desafío de ir reduciendo estos estados benefactores para poder volver a crecer y a ser económicamente un rol más relevante. Bueno, y la conclusión para mí es esa, un mundo mucho más impredecible, ¿ya? Un mundo mucho más impredecible. ¿Qué pasa con Chile? Claro, y la verdad, y aquí voy a ser bien transparente con mis opiniones, bueno, no sé por qué es como que quedaron cortados, parece que porque no es que escribí, sino que faltan letras, los efectos para Chile de la adversidad. Aquí está la D, ya, queda abajo. Yo creo que, yo ya tengo hartos años, y de lo que me ha tocado, yo viví de chica el periodo de la Unidad Popular, después el periodo del gobierno militar, y creo que los años de Chile entre el 2019 y el 2022 fueron lejos el periodo más complejo que me ha tocado vivir en Chile. Lejos, lejos. O sea, estamos saliendo de una situación de polarización política, de justificación de la violencia. Yo no había visto algo igual, ni siquiera en el periodo de la Unidad Popular. Yo nunca vi que en Chile se quemaran iglesias. O sea, nunca vi que pudieran pasar esto del que el que baila pasa y unas cosas que ya eran realmente impresionantes de lo que estamos saliendo. Entonces, Chile está saliendo de una verdadera crisis. Hay historiadores que hablan que enfrentamos una revolución en el fondo y creo que estamos saliendo de eso. Y creo que hemos sido resilientes como país a una situación muy difícil. Entonces, a pesar de este escenario más difícil, yo creo que podemos navegar razonablemente bien. Los mejores años de crecimiento que ha tenido Chile en su historia son entre el año 86 y el año 97. En ese periodo Chile creció a un 7% promedio por año. Es lejos el mejor resultado que ha tenido y lo tuvo con un precio del cobre bien bajo, con una economía internacional no mala, pero tampoco demasiado buena. Entonces yo creo que al final el resultado depende de nosotros mismos y en este caso sobre todo del tema político. Porque aquí les voy a mostrar un poco cómo nos hemos hecho daño a nosotros mismos en términos de desarrollo económico. Estas son estimaciones del Fondo Monetario Internacional, estas mismas que les mostré para el mundo, pero para Chile. Entonces aquí yo comparo dos periodos, lo que estimaba el Fondo Monetario en 2010 para Chile y para el mundo. Esto en 2010. Entonces aquí el año actual para esas líneas,
En estas líneas de acá, el año actual es 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15. Y esto es lo que estima el Fondo Monetario ahora para Chile y para el mundo. Entonces vean lo que se pensaba de Chile hace 15 años. Se pensaba que el 2010 y el 2011 Chile iba a crecer más que el mundo. Y que después íbamos a converger a una tasa de crecimiento mundial en torno a 4,5%. No se cumplió, estuvimos mucho peor. Estuvimos mucho peor que el 4,5% en esos años. De hecho, entre el año 2017 y 2014 y 2017 el crecimiento fue 1,7% promedio. Pero se pensaba, y el mundo, eso sí, el mundo estaba mejor en esa época. O sea, el mundo crecía al 4,5%, ahora el Fondo Monetario estima que el mundo va a crecer como al 3%. O sea, es verdad que el mundo se ha deteriorado, pero Chile se ha deteriorado mucho más que el mundo. Y esto de crecer al 2% es un mal resultado, malo. Con ese crecimiento no vamos a resolver los problemas sociales del país. Con ese crecimiento, en unos años más vamos a tener problemas para pagar la PGU, porque no va a haber ingresos fiscales. O sea, no podemos seguir creciendo al 2%. Al menos deberíamos crecer a la tasa que crece el mundo. No es mucho pedir, en el fondo, crecer al promedio mundial. Entonces, aquí hay un daño autoinfligido, porque crecíamos como el mundo o más y ahora crecemos menos que el mundo. Y esto producto de toda la situación que hemos vivido, esto es producto principalmente de situación política, no es el precio del cobre. Es verdad que el 2014 el precio del cobre cayó, esos años el precio del cobre fue un poco más bajo, pero estamos con buenos precios de materias primas. Estamos con una situación de tasas de interés externas que son más altas de lo que fueron en un periodo de tasas muy bajas, pero tampoco son como fueron en los 80 las tasas. Entonces, ¿cómo se nos transmite este shock que estamos enfrentando? Y claro, aquí la verdad que hoy día, por ejemplo, está subiendo el dólar, porque aquí ya no es la guerra comercial, aquí lo que hace subir el dólar es el conflicto entre Israel e Irán, y lo que está pasando con el precio del petróleo, en el fondo, que va más allá de la guerra comercial. Pero la guerra comercial afecta por 3 vías, por el canal financiero, el canal comercial y el canal real. Este es un canal de corto plazo, esto se produce al tiro. Incertidumbre y expectativas que generan efectos en tasa de interés, tipo de cambio y precios de activos. Este es un efecto instantáneo. Y este efecto no ha sido negativo. El peso chileno se ha apreciado, la bolsa ha subido mucho, lo vamos a ver. O sea, de alguna manera el canal financiero no ha sido tan negativo. El canal comercial no es instantáneo, porque aquí, bueno, lo que empieza a ver es que las exportaciones se encarecen. Para Estados Unidos, un socio comercial importante nuestro, sobre todo, bueno, para el cobre, los salmones y la madera. El cobre y la madera todavía no tienen aranceles, se están estudiando los aranceles. No sabemos lo que va a pasar, se estima que probablemente algún arancel va a tener, pero sí la fruta y todo el resto de las exportaciones ya están pagando aranceles. Y por lo tanto esto, claro, esto afecta a los productores. Pero este efecto recién se está empezando a ver. De hecho, los primeros efectos fueron de alza del precio del cobre porque los norteamericanos adelantaron compras frente a la posibilidad de arancel. Entonces también hay incertidumbre respecto a qué va a pasar con el precio, etc. Y está por último el efecto real, que es el efecto negativo en el Producto Mundial. Esta es una economía que está muy inserta en el mundo, tenemos aranceles muy bajos. El arancel promedio de Chile, nosotros tenemos arancel de 6% para los países con los que no tenemos acuerdo comercial, pero tenemos acuerdo comercial con muchos países y finalmente el arancel promedio es como 0,6%. O sea, esta es una economía abierta. Y afortunadamente, y eso yo creo que es un gran avance, nadie lo ha cuestionado. O sea, aquí no ha salido nadie, ni siquiera el Partido Comunista, a decir, oye, subamos los aranceles igual que lo que está haciendo Estados Unidos. En México, por ejemplo, sí hay economistas que están proponiendo que México tiene que subir los aranceles igual que Estados Unidos. Acá nadie lo ha propuesto. Yo creo que eso es positivo. Yo creo que la estrategia del gobierno ha sido acertada para enfrentar la guerra comercial, con excepción del presidente, en el fondo. Pero el resto se han hecho los pasos correctos, tanto desde el punto de vista del ministro de Hacienda como del canciller. Yo creo que los dos han tomado las acciones que corresponden. Primero, iniciar un diálogo con el gobierno de Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio que tenemos. Se supone que Estados Unidos no le puede poner aranceles a Chile, está violando el Tratado de Libre Comercio.
nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el arancel es cero, y nos están poniendo aranceles. Entonces ahí uno inicia conversaciones diplomáticas y técnicas. Después el ministro de Hacienda llamó a un grupo de expertos para ver cómo enfrentar la guerra, o sea, esto se está enfrentando con una mirada de Estado, que me parece la correcta. Después está el tema de tratar de fortalecer otros acuerdos, y está el viaje a India. Con India tenemos una gran posibilidad de hacer comercio exterior, todavía tenemos aranceles bien altos porque India le pone aranceles muy altos a nuestros productos, lástima que se hizo un poco tarde, pero se está haciendo. Después está toda esta estrategia de impulsar el crecimiento, yo la considero tímida, pero bueno, al menos se está avanzando en esa dirección. Reformas pro inversión, ajustes administrativos, acelerar proyectos, todo este tema de los permisos, etc. Bueno, y colaboración con el sector privado, o sea, creo que la estrategia es la correcta. El presidente ha sido un poco impulsivo de repente en sus declaraciones y en sus acciones, creo que es un error lo que pasó con Israel. Y aquí lo que a mí me produjo ruido, porque cuando el gobierno venezolano mandó a matar en Chile ya se me olvidó el nombre, pero ahí uno encontraba que esto era una vulneración de un Estado contra otro, a mi juicio justificaba romper relaciones con Venezuela. Y la postura del gobierno la considero legítima, porque dijo, no, es que cuando uno rompe relaciones con un país se cortan los canales de comunicación, yo prefiero tener los canales de comunicación abiertos. Bueno, finalmente fue Venezuela el que mandó al embajador chileno para acá, pero no se rompieron relaciones. Y entonces ahora, ¿por qué intentó romper relaciones con Israel? Entonces esa falta de coherencia es lo que a mí me parece errado, porque bueno, nos genera conflicto con Estados Unidos. En el fondo aquí como que calladito es más bonito. Y es verdad que hay una defensa de principios, pero también hay cierta prudencia y políticas de Estado. Y creo que ahí ha primado a veces más la ideología que el interés de Chile, en el fondo, en sus declaraciones. No es tan simple sustituir a Israel como proveedor de defensa, ¿sí? Ya, vamos, bueno, aquí, bueno, el shock, temas negativos, el shock nos pilla más vulnerables. Estamos con una situación fiscal deteriorada, estamos con los efectos de las malas políticas que se tomaron en años anteriores, la más compleja, los retiros de los fondos de pensiones, pero a nivel político creo que se han ido generando consensos, sobre todo la importancia del crecimiento, y la población ha recuperado niveles de moderación y centrismo político. Yo aquí tengo algunas láminas que muestran lo que dije anteriormente, pero las vamos a pasar bien rápido. Esta es la situación fiscal, la reducción del mercado de capitales que tuvimos por los retiros, los fondos de pensiones, y por último eso significa que hay menos crédito en la economía. Pero a pesar de eso, la incertidumbre, o sea, aquí está este tema que por el canal financiero, la verdad que no hemos tenido un impacto muy grande. Este es un índice de incertidumbre financiera que mide el Banco Central. Aquí está el estallido, aquí está el inicio de la pandemia, aquí está el inicio de la Convención Constituyente, y finalmente hemos vuelto a niveles de incertidumbre similares a los que teníamos antes. Este es el shock que tuvimos, que fue muy importante. Hay bastante claridad respecto a qué es lo que tiene que hacer el próximo gobierno, seguridad y crecimiento económico, y también se han moderado las expectativas de la población. Yo creo que mucho lo que pasó en el estallido es que el estallido se produce después de 5 años en que la economía no estaba creciendo y después de un periodo muy largo en que teníamos buenos resultados. Entonces efectivamente había fuentes de descontento para las personas. Aquí está la bolsa y aquí está el IPSA en una perspectiva bien larga desde enero del 2010 hasta ahora. Claro, la bolsa americana ha sido mucho más rentable que la chilena. Aquí nosotros todavía no recuperamos los niveles del IPSA en dólares de hace 15 años atrás. Pero esta es la tendencia más corta, desde el año 23 en adelante, y la bolsa ha subido mucho, a pesar de que no recupera. Estos son índices, por eso aquí parece que la chilena está más alta que Estados Unidos. Es un índice 100 en 2023 y aquí es índice 100 en enero del 2010. ¿Qué esperar para Chile? Yo creo que estos son temas muy importantes. Volver a crecer y recuperar la seguridad pública es condición esencial para el progreso. Yo creo que se ha ido construyendo más consenso.
Seguimos con un problema de fragmentación política muy complejo en el Congreso. La reforma política es bien importante. Yo creo que a pesar de un contexto político muy complejo, el escenario interno es un poco mejor. Y si se mantiene no sé, el acuerdo de la reforma de pensiones, son temas que han ido dando señales de que estamos dejando un poquito atrás una polarización extrema de la política. Y bueno, ahí efectivamente, miren, este es el periodo de mayor crecimiento y este es el precio del cobre en ese periodo. Ya, perfecto. Lo dejamos hasta aquí entonces. Igual les puedo mandar para que vean, ahí estaban las conclusiones. Entonces las ponemos. Ya. Agradecemos a la señora Cifuentes por su brillante exposición y por brindarnos la oportunidad de profundizar en este tema que es tan relevante. Y ahora, para extender la conversación, y les pido por favor que sean unas 3 preguntas máximo y que sea breve, queremos invitarlo a participar de un espacio de preguntas y aprovechar el conocimiento de nuestra invitada. Si a alguien le interesa pregunta, yo le entrego. Buenos días. Tomando en cuenta de que nos encontramos en un cambio constante, ¿usted qué medidas cree que debería tomar Chile para poder crecer bajo las condiciones geopolíticas actuales? A ver, o sea, la receta del crecimiento es siempre la misma. Finalmente el crecimiento depende de 3 elementos: del ahorro y la inversión, porque eso permite que se vayan creando nuevas fuentes de empleo, las empresas crezcan, etcétera. O sea, tener mayor ahorro y mayor inversión, y para eso el tema de los permisos es muy relevante. En Chile está casi imposible abrir un kiosco a estas alturas. Entonces hay que tener una mirada. Está bien la mirada de la sostenibilidad, pero cuando uno analiza un proyecto, no solo tiene que decir, mira, es que hay una arañita que, bueno, ya, a lo mejor perdemos la arañita, pero ¿cuál es el beneficio? Costo-beneficio. Midamos los costos medioambientales, hay que medirlos, pero también hay que medir cuáles son los beneficios. Yo creo que hay que cambiar ahí un poco el enfoque. El otro tema es el capital humano, en el fondo, que es el trabajo. Y ahí las políticas son mejorar la educación y la capacitación laboral. Y por último, las instituciones. Ese es el otro elemento del crecimiento. Y ahí tenemos que recuperar la seguridad pública. Y hay que recuperar, no sé, todo lo que está pasando con el tema de las licencias médicas. Yo creo que hay que recuperar cierta ética también. Como del trabajo bien hecho, de que si esto es un delito no se hace. O sea, eso se debilitó mucho en Chile en la última década. Lo muestran todos los indicadores que valoran instituciones. Hemos tenido un deterioro institucional muy importante. Yo creo que esa es la causa principal de la caída del crecimiento. Y tenemos que volver a tener instituciones sólidas, creíbles, que uno crea que la justicia cumpla su rol, que el poder legislativo no viole la Constitución a cada rato. O sea, todo ese tema es relevante. Esas yo creo que son las políticas, pero creo que se ha ido generando el consenso de que estuvo mal que aprobáramos retiros de los fondos de pensiones que eran inconstitucionales. O sea, creo que ahí hemos ido avanzando en eso. Hola, me presento. ¿Usted qué impacto en concreto tendrán estas decisiones del Donald Trump en instituciones como la OMC? No, la OMC a estas alturas es una institución nominal, o sea, porque finalmente todo lo que está haciendo Trump viola todo lo que se ha establecido en la OMC, lo vulnera completamente. Estados Unidos se está saltando los acuerdos comerciales que tiene con los países. O sea, aquí es un problema bien complejo porque se supone que nosotros hemos estado en un mundo liderado por Estados Unidos que funciona en base a reglas que se respetan. Entonces la OMC es uno de estos organismos que define esas reglas. ¿Qué hace el mundo cuando el líder rompe las reglas? ¿Qué hacemos? Y la respuesta no es clara. Entonces es verdad que nos falta alguien que... Pero ¿a quién ponemos por sobre todos los países a castigar a Estados Unidos? ¿A quién? Entonces aquí lo único que uno dice, bueno, es que la propia institucionalidad de Estados Unidos tiene que frenarlo. Porque Trump está vulnerando las instituciones de Estados Unidos. Las está vulnerando. Él pone los aranceles usando es como una trampa legal, porque él dice, no, es que tenemos un estado de catástrofe o algo así, no me acuerdo exactamente
¿Qué norma usa? Que ya un tribunal le dijo, no aplica la norma. Entonces, para mí, el único freno es interno, es la popularidad, y el otro freno que tiene Trump son los mercados capitales, porque a él le pone muy mal genio cuando la tasa de los bonos sube o cuando cae la bolsa. Y si él deteriora mucho las instituciones, ese va a ser el resultado. Va a caer la bolsa y van a subir las tasas. Entonces, ese es otro freno. Yo creo que los frenos son solamente internos, del autodaño que se está infligiendo por no respetar instituciones. Hace mucho tiempo ya que se demostró que para que los países se desarrollen es esto que le llaman el rule of law, el gobierno de las leyes por sobre el gobierno de los hombres. Eso lo aprendió el mundo. Y Trump se lo está metiendo en el bolsillo. Él se pone por sobre la ley. Y mientras no vuelva a ordenarse eso, yo creo que el mundo va a estar en una situación difícil. Muchas gracias a la expositora por responder a las preguntas y a todos los que participaron. Nos queremos disculpar porque haya sido tan breve, pero tenemos bastantes participantes de la empresa que tienen pruebas ahora, entonces por eso necesitamos acortarlo. Lo siento mucho. Entiendo perfectamente. Hay que respetar los horarios también. Ya. A continuación, los invitamos a disfrutar de una presentación de baile de flamenco a cargo de María José, quien nos ofrecerá un reconocimiento va después, pero que... Cambiamos la regla, no, ok. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a la señora María Cecilia Cifuentes por adecuarse a los imprevistos y por su disposición a participar en esta instancia también. Compartir su conocimiento y ofrecernos una mirada experta sobre los impactos de las decisiones arancelarias de la presente administración de Estados Unidos en el contexto internacional. A continuación se invita a la gerente Paulina Bayer para hacer entrega de un reconocimiento y de un presente en nombre del equipo organizador. Como muestra de nuestra gratitud... Oh, muchas gracias. Ay, qué linda, muchas gracias, me encantan las flores. Ah, tanto regalo. Pero qué lindo. Ay, muchas gracias. Ay, la foto acá. Gracias. Se pasaron. Puede sentarse al lado de la profesora para hacer una intervención. Ya, voy a... Bueno, ahora sí. A continuación, los invitamos ahora sí a disfrutar de una presentación de ballet flamenco a cargo de la bailarina María José, que nos ofrecerá una muestra llena de fuerza, elegancia y tradición. Adelante. Rinconcito marinero, barrio de gracia y solera. Rinconcito marinero.
marinero. Tus calles son el delirio de todo y todo los caleteros. Tus calles son el delirio de todo y todo los caleteros. Si alguna vez tú vas a caer y paseas por la viña, si alguna vez tú vas a caer, comprenderás por qué se canta con tanto gusto la alegría. Se destilan las palabras y se mece la melodía. Los cantadores de España nos visitaron para saborear el cante del gaditano. Refinaron su cante Santa María y en la viña aprendieron ay su alegría. Mateo Ignacio Peleta, la cabilla. Recordaban su historia los novilleros de Cádiz. Recordaban su historia y emborrachan su recuerdo con esa tarde de gloria. Y emborrachan su recuerdo con esa tarde de gloria. Pepe Ruiz, el Manteca y Rebuena sueñan con revolera y cicuelina, impregna con su arte y su salero. Por estandarte lleva ay vivía el semillero. Tanto y seña de mi tierra, aficionado a los punteros. Santo y seña de mi tierra, perico para los amigos, era don Pedro Abancalero. Perico para los amigos, era don Pedro Abancalero, niño del mentiero, es par flamenco, bellos lugares de caer tu testamento. Naciste en el barrio del mentiero, te quiere y te respeta a tu calle entero. Prefiero que me enseñe a quererte olvidar, como se olvidan las cosas que no volverán. No, y no, y no, y no, y no le hagas más daño ya a este corazón. Prefiero que me enseñe a quererte olvidar, como se olvidan las cosas que no volverán. ¿Quién me dará a mí el alivio en este amargo amanece? ¿Quién me dará a mí el consuelo si no tengo tu
tengo que camelar. Agradecemos profundamente a la bailarina María José Molina por esta vibrante interpretación. Muchas gracias. Por último, queremos agradecer a todas y a todos ustedes por haber participado activamente en este coloquio. También nos disculpamos por la adversidad que tuvimos por estos problemas de tiempos y esperamos que lo aprendido hoy inspire nuevas ideas, análisis y proyectos. Agradecemos también a quienes hicieron posible este evento, que fueron profesores, los organizadores del evento y asistentes, todos ustedes.